Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, ¿cómo estuvo la semana? Fresquita, más fresquita, qué bueno, buenísimo, un buen clima, hemos tenido muchísimo más fresco que otros momentos. Antes de arrancar la enseñanza, quisiera dar un pequeño anuncio que tal vez no lo hemos dicho con esa claridad, pero ustedes pueden anotarse al Festival de la Familia sin hacer el pago de una vez. Sino que usted se anota, obviamente se lleva al pendiente de luego hacer el simpe móvil a la iglesia. No se esperen hasta tener la platita para pagar, para inscribirse, porque no nos permiten ver los números de cuánta gente más o menos se va inscribiendo. Entonces, si usted ya tiene pensado ir, ya parto el día, hoy ya se puede apuntar nombre y todos los datos que le pidan, la cantidad de personas que van y demás, pero porfa, anotémonos, aunque no podamos pagar hoy, para poder tener una realidad de más o menos cuántas personas van a estar asistiendo. ¿Se entiende? Sí, buenísimo. Entonces ahora todos haciendo fila ahí para anotarse. Bien, ahora sí, vamos a entrar al tema de hoy. Quisiera que arranquemos de una vez con la palabra. Vamos a arrancar de una vez con algunos pasajes. Ya ahorita les voy a explicar el porqué de ese nombre tan raro que Fabián se inventó para este fin de semana, pero vayamos primero a la palabra. Entonces, les voy a pedir que me acompañen en Juan 6. Juan 6. No vamos a poder leer todo el capítulo y toda la historia completa, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ir brincando como en algunos versículos claves. A usted le queda la tarea, ¿verdad? Después en casita de revisar el capítulo completo para tener todo ese contexto de qué es lo que está pasando, qué es lo que dice la historia. Y hoy vamos a leer entonces saltando algunos versos para que podamos entender de qué se trata. Ahí me disculparán que hoy no me peiné, pero estuvimos toda la semana en Heredia y han dado en carreras. Wow, dicen por ahí. Bien, dice Juan 6, versículo 25. Vamos a leer primero el 25 al 27. Dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, lo cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Resulta que Jesús acaba de multiplicar la comida. ¿Recuerdan la historia que vimos hace 15 días con Adrián? Cuando multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a 5,000 hombres más sus familias. Después de eso, Jesús se monta al barco con sus discípulos y cruzan a otro muelle o a otro puerto del mar de Galilea. Y donde cruzan, llegan y ahí le cae la gente. ¿Qué te habías hecho? ¿Dónde estaba Jesús? Andamos buscando. Y Jesús les dice, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Avanzamos un poquito en la lectura. Después de esto, Jesús empieza a explicarles qué debe ser lo que ellos tienen que buscar, cuál debe ser su prioridad. Empieza a poner inclusive ciertos ejemplos y comparaciones entre el maná en el desierto y lo que Él viene a darles. Y les reta a, búsquenme a mí, síganme a mí. No es lo que hago, no es lo que les doy, se trata de lo que vengo a hacer en salvación por todos ustedes. Y ahí llegamos a este verso 35. Ahora vamos a leer del 35 al 37. Dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí
y el que a mí viene no lo rechazo. Jesús les dice, el pan que ustedes necesitan comer soy yo. Ustedes tienen que llenarse de mí. Yo los voy a saciar de tal forma que no volverán a tener hambre y no volverán a tener sed. Y después de eso Jesús les dice, ¿y saben qué? Va más profundo. Ustedes tienen que comer mi carne y tomar mi sangre. Suena como a canibalismo, ¿verdad? Pero Jesús se está refiriendo a su muerte en la cruz y posterior resurrección. Él se está refiriendo a ese sacrificio donde su cuerpo va a ser molido por nosotros y su sangre será derramada para limpieza de nuestros pecados. Y Él les dice, ustedes necesitan tener parte en ese sacrificio, necesitan creer. Es decir, aliméntense de mi cuerpo y tomen mi sangre. Aquello que haré en la cruz es lo que ustedes verdaderamente necesitan, más allá de señales, prodigios o pan. Pero después de que Jesús explica esto, la cara de los discípulos, la cara de la gente probablemente fue de más asombro que la de ustedes, porque vean lo que dice el versículo 60. Recordemos que estamos saltando un montón de contenido para que usted lo pueda leer en casita y estoy haciendo lo mejor posible para resumírselo y usted lo va a leer en casa. Verso 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y dice el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Cuando la palabra de Cristo fue confrontativa, fue directa, fue profunda, cuando les dio a ellos una expectativa de lo que ellos tenían que hacer como discípulos, dice que muchos abandonaron a Jesús porque probablemente andaban tras el alimento físico, andaban tras todas las bendiciones, todo lo lindo, todo lo sobrenatural que Jesús podía darles en vida, todo lo terrenal que Jesús podía darles, pero no estaban considerando lo celestial, lo espiritual, ese milagro, ese sacrificio, que es la obra más grande que Él venía a hacer por todos nosotros. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que nos guíe en el tema que tenemos para hoy? Padre, gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por la oportunidad, Dios, que nos das de aprender, de crecer. Gracias, Dios, por la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra, de poder estar en este lugar seguros, Dios, con la intención de aprender de ti. Hoy te pedimos que nos guíes, hoy te pedimos que nos hables, que nos retes y que en el caso mío, Dios, seas tú trayendo claridad a mi mente, seas tú transmitiendo tus palabras, seas tú filtrando mis emociones, mis pensamientos, para que de mi boca, Dios, salgan tus palabras. Quiero ser solamente un instrumento, un vocero tuyo en esta noche. Y pedimos, Dios, para que abran nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros entendimientos para recibir esta palabra y ponerla en práctica. Te damos gracias y depositamos este tiempo en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que quedé medio ronco de estar cantando ahora, porque lo peor es que no sé cantar, entonces yo creo que ahí me desgalillo y luego ¿qué va? Bien, ¿por qué esta enseñanza se llama consumismo cristiano? ¿Quién se inventó ese nombre? ¿De dónde lo sacaron? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué es esa clase de frase? ¿Qué es ese adjetivo tan raro? ¿De dónde lo sacaron? ¿Del cereal? ¿Del internet? ¿De dónde salió ese nombre? ¿Por qué? Yo quiero contarles un poquito. En estos días he estado leyendo el libro de Juan con la intención de dejar a un lado cualquier cosa que yo haya estudiado y ver qué es lo que la palabra quiere decirme. A veces cuando uno estudia la Biblia,
y llega con ciertos conocimientos o ciertas cosas que ha escuchado antes, eso a veces nos predispone a siempre ver lo mismo. Ah, mira, entonces este pasaje siempre son estas 3 aplicaciones, siempre es este reto. Y he estado intentando decirle, Dios, yo quiero leer Juan como si nunca antes lo hubiera leído. Yo quiero que tú me hables, que traigas a mi corazón tu palabra. Y leyendo este libro, cuando llego al capítulo 6, Dios reta muchísimo, muchísimo mi corazón, porque me recuerda mi historia, la historia en la que muchas veces Fabián ha sido como ese pueblo que buscaba a Jesús solamente para que le diera de comer, que buscaba a Dios solamente para obtener algo a cambio, un beneficio propio, un beneficio material, un beneficio emocional, un beneficio mental, pero no solamente para llenarme de su amor, llenarme de su presencia, llenarme de aquellos tesoros espirituales que no podemos ver, que no son tangibles, pero que llenan nuestra vida y que van más allá. Y al mismo tiempo me ponía a pensar en la actualidad, en el mundo en el que estamos, un mundo donde el dinero es el que opera, todo gira en torno al dinero, todo gira en torno a consumir, a comprar, a gastar. Se trata del placer. Entonces necesito dinero porque necesito comprar o hacer X cosas que me van a dar placer. Y en cuanto más lo hago y más placer recibo, se activa un proceso en el cerebro que es el ciclo de la satisfacción, del premio. Entonces necesito más. Mi cerebro me pide más de aquello que le di, que me da placer. Entonces empezamos a vivir un consumismo, empezamos a entrar en esta cultura, en esta tendencia mundial que nos lleva a consumir, adquirir, acumular. Y muchas veces podemos estar corriendo tras todo esto sin pensar, simplemente porque necesito estar a la moda, necesito estar a tono con lo que está pasando a mi alrededor. Y ahí es donde viene este consumismo que tenemos a nivel mundial, esa necesidad incansable de tener, de comprar, de poseer, porque otros tienen, porque yo lo quiero, porque trabajo, porque lo merezco, porque está de moda, etcétera. Adquirimos bienes, vivimos experiencias, anhelamos beneficios y muchas veces priorizamos la reputación, el qué dirán, lo que las personas ven por encima de lo que verdaderamente importa. Y esa es una problemática a nivel mundial. Yo creo que ustedes pueden verlo al igual que yo. Los anuncios de televisión, todo lo que vemos en pantalla, redes sociales, lo que nos encontramos en internet, todo apunta a compre, 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 gaste, 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 piense después cómo pagar. Y hoy les traje 3 imágenes a ustedes para ver qué tan identificados se sienten ustedes con esto, al igual que yo. Veamos la primera imagen. Me hago por acá para que la puedan ver. Esa imagen representa muchísimas veces a Fabián en el supermercado, donde yo veo que dice promoción, me vuelvo loco. O sea, ¿cómo? 3x4, ¿cómo es esa cosa? 3x2, ¿cómo que mitad de precio? ¿Cómo que 30% de descuento? Mira, entonces está en combo, ¿cuánto sale en combo? ¿Cuánto saldría separado? ¿Es buen o no es buen negocio? Trato por lo menos de pensarla, pero donde yo veo la palabra promo, la palabra oferta, de una vez se activa algo. ¿A cuánto les pasa? Solo a mí, qué vergüenza, solo a mí. Ajá, nos pasa, ¿cierto? Entonces nos vamos de bruces y a veces nos pasa eso. El producto siempre costó 1,000 pesos, pero ese día alguien puso que valía 2,000 y que ahora estaba 1,000 y nos fuimos de cabeza pagando. Y los que saben de negocios, los que son los que venden, se ríen y dicen, esa es la que vive, como dicen los chiquillos, eso es lo que hay que hacer para vender, ¿cierto? Y ahí vamos con la siguiente. Lo dejo ahí para que lo puedan leer. ¿Les ha pasado?
No nos gusta el consumismo, no nos gusta este mundo consumista, que la Navidad es solo regalos, que el internet, que Santa Claus, que es ese invento, que Llega alguien, nos da un regalito en Navidad. Muchas gracias, Dios te bendiga, qué lindo, muchas gracias por el regalito. Eso nos gusta. Nos gustan los chunches, nos gustan las pertenencias, nos gustan dar cosas bonitas, cosas caras, cosas de marca, etcétera. Es parte de nosotros. Y veamos el tercero, ese es mi favorito. Vean el tercero. Cada vez nos vamos resbalando más y más y más y más hasta que podemos terminar haciendo una compra compulsiva, una compra que no se necesitaba. Quería traer estas imágenes a ustedes para que vean cómo inclusive en redes sociales se señala el consumismo como algo a evitar, al punto que se hacen chistes, pero el consumismo sigue existiendo, no frena, porque de eso dependen las grandes compañías, de eso depende el capital. Esto va a seguir. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? No es una clase de sociología, no es una clase de filosofía. Quiero llegar al punto de que toda esta cochinada se ha metido en la iglesia. Entonces, nos convertimos como en clientes de Dios. Nos convertimos en personas que están consumiendo un producto. Vamos cada fin de semana a la iglesia esperando que algo me llene, que algo me guste, que la alabanza me guste. Se me olvida que la alabanza es para Dios. Y yo voy como si pagara una entrada esperando que la alabanza me llene a mí. Y después quiero escuchar una enseñanza que también me guste. Si la alabanza fue buena, excelente, pero necesito que el que enseña toque ciertas fibras en mí, cierta emotividad para que yo salga bendecido, prosperado, en victoria de esa reunión. Necesito que digan ciertas cositas para yo salir de la iglesia sintiéndome mejor y no sintiéndome retado a crecer, a mejorar, a cambiar, a profundizar en mi relación con Dios. Y ahí es donde se nos mete el consumismo a la iglesia. Y de ahí nace este nombre, consumismo cristiano. Lamentablemente es una realidad que podemos ver hoy día en la iglesia. Y muchas veces estamos actuando de esa forma nosotros también. Simplemente ando tras un producto que estoy esperando. Ando detrás de un placer momentáneo. No me gusta el proceso, no me gusta el desierto, no me gusta la disciplina de Dios, no me gusta esperar. Quiero todo ya, aquí y ahora. Y de ahí se desprenden un montón de frases que yo sé que usted ha escuchado al respecto. Porque estoy consumiendo experiencias, emociones, consumiendo palabras bonitas, consumiendo bienes. ¿Cómo es posible que hay una iglesia que está logrando vender lotes en el cielo? ¿Cómo es posible? ¿Lo vieron por internet? De una iglesia que supuestamente está vendiendo lotes en el cielo. Ya están metidos en este mundo de consumismo, entonces llegar a inventarse esa tontera hace que el que ya está dentro continúe. A veces escuchamos enseñanzas y decimos, ¿cómo es posible que la gente cree eso y lo sigue? Es que ya están ahí metidos. Entonces ya ven a Dios como un banco, que si le doy 5 me da 15. Ya lo estamos viendo como una transacción bancaria donde estoy analizando cuál va a ser mi retorno, cuál va a ser mi ganancia, cuál es el margen de interés si hoy ofrendo, si hoy creo. Eso es consumismo. No quiero escuchar la verdad bíblica, quiero escuchar los versículos bíblicos bonitos. Puedo ir a seminario tras seminario, taller tras taller, llenar mi cabeza, acumular conocimiento, pero puedo vivir sin ponerlo en práctica.
Y tras toda esta regañada que Jesús me pegaba leyendo este pasaje, es que nació esta enseñanza de hoy. Y quiero compartir con ustedes 3 características que podemos ver, que podemos detectar de este mal del consumismo cristiano. Vamos a la número 1. Número 1. La primera característica es que podemos comportarnos como oidores que escuchan muchísimo, pero no hacedores de la palabra. Vamos al texto que habla de este tema, Santiago 1, versos del 22 al 25. Santiago 1, del 22 al 25. Ustedes lo tienen por ahí en pantalla. Dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Dice el texto: no se engañen a ustedes mismos con solo oír la palabra. Es necesario que la llevemos a la práctica. Dice que nos parecemos a aquel que va al espejo, como yo les decía al inicio, gracias, se ve despeinado como yo hoy y decide salir así. Obviamente no estoy despeinado, ya casi no tengo pelo, pero siguiendo ese ejemplo, si usted va al espejo y usted se ve el rostro, usted está despeinado, despeinada, la barba, tiene lagañas, etcétera, usted no va a salir así de su casa, ¿cierto? Uno va a pasar ahí y se va a hacer un retoquecito para poder salir presentable. Dice que el que va a la Biblia y no pone en práctica lo que ella dice, o escucha y no pone en práctica lo que dice, es como cuando vamos al espejo, nos vemos mal y lo ignoramos. Y ahí es donde nos parecemos a ese consumismo que está en el mundo. Solamente estamos adquiriendo y adquiriendo, pero muchas veces ni siquiera utilizando. Muchas cosas que a veces compramos no las usamos. La compré porque estaba en promoción, algún día la usaré y al tiempo me doy cuenta que nunca lo usé y tuve que donarlo, regalarlo, y algunas personas simplemente lo botan, lo desechan, ni siquiera piensan en la reutilización de los productos. Mucho de lo que compramos no lo usamos. Nos pasa que mucho de lo que leemos, de lo que estudiamos de la palabra, no lo estamos poniendo en práctica. A veces necesitamos hablar, leer, asistir a lugares para que podamos aparentar algo, para que parezcamos de repente espirituales, para de repente parecer que es alguien profundo, que es alguien que estudia la palabra, de repente mucho conocimiento. Pero si no lo ponemos en práctica, eso es hueco, es vacío. Y se parece a ese consumismo en nuestra cultura, donde hay que comprar, hay que ir, hay que gastar para una fotito, para una historia en Instagram, para que los demás vean lo que yo adquirí, para que los demás vean a donde yo fui, y se convierte en una falsedad. Resulta que en la iglesia también podemos caer en este mal de solo consumo para aparentar. Asisto a seminarios, asisto a talleres, voy todos los fines de semana a la iglesia perfectamente, pero si no estoy pasando yo tiempo en la palabra y poniéndola en práctica, simplemente consumo y no utilizo. ¿Se entiende? Por ahí la analogía.
Esto me recordó al Fabián vamos a ver, como el 2010, 2015. Yo asistí a un montón de seminarios para líderes de jóvenes que ustedes no tienen idea. Cada vez que salía algo nuevo, de un ministerio nuevo, Fabián era el primero que estaba ahí apuntado. Íbamos varios de la iglesia, escuchábamos, y qué bueno esto que dice tal y aquel otro predicador. Y yo me iba con un libro de notas lleno. Pregúnteme si alguna vez revisé esas notas. Pregúnteme cuánto de eso puse en práctica. Mientras me llenaba de información, mientras de repente aparentaba ser un excelente líder, aparentaba ser una excelente persona que enseñaba, que transmitía, solamente yo sabía qué pasaba en el día a día, en mi interior, en mi corazón. Solamente yo sabía que me estaba comportando como un oidor que no era hacedor. No se trata solamente de ir a escuchar, se trata de poner en práctica. Jesús dijo, ¿a qué se parece aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica? Se parece a un hombre que construyó su casa sobre la arena y cuando llegó la tormenta, aquella casa se derrumbó. Pero aquel que escucha, hace suyas mis palabras y las pone en práctica, es como el que construye una casa sobre la roca. Llega la tormenta y su casa no se cae. Llegó un día en donde a Fabián se le cayó la casa de arena, porque se había acostumbrado a ser un oidor, pero no un hacedor. Y hoy con todo mi corazón quiero invitarle a no ser más un oidor, si es que está en esa posición hoy, y motivarle a ser un hacedor, a ir a la palabra, leerla y ponerla en práctica. Yo quiero leer para ustedes una estadística que encontré en internet de un ministerio que se llama Lifeway. Ellos hacen diferentes investigaciones en Estados Unidos sobre el cristianismo. Ojo los resultados de esta investigación que hicieron. Presten atención. Solo el 32% de las personas que fueron entrevistadas leen su Biblia a diario. Es decir, 3 de cada 10 cristianos, según esta encuesta, leen su Biblia a diario. No les voy a decir que levanten la mano, nada de eso. Cada quien hacemos el trabajito de autoanálisis. 3 de cada 10 cristianos leen su Biblia a diario. 27%, es decir, como una cuarta parte, la leen varias veces a la semana. 12% una vez a la semana. 11% meditan en las escrituras una vez al mes. Y un 5% una vez al mes. 12% nunca leen la Biblia o rara vez la leen. Eso quiere decir que 1 de cada 10 cristianos no leen la palabra de Dios. Solo 3 de cada 10 la leen diariamente. Y solo 2.5 de cada 10 la leen algunas veces a la semana. Esa es la realidad que tenemos como cristianos, la realidad con la que luchamos. De repente nos gusta consumir cosas que escuchamos bonitas en podcast, en YouTube, enseñanzas específicas, porque yo sé que lo que este predicador va a decir es lo que quiero oír, pero tal vez no vamos a la palabra porque no siempre la palabra me va a decir lo que yo quiero escuchar. Y si no leemos la palabra, no somos ni siquiera oidores. Esa es la realidad en la que estamos. Tenemos que ponernos las pilas. Número 2, evidencia número 2, característica número 2 de ese consumismo cristiano en el que la iglesia está metida, lamentablemente. Somos muchas veces acumuladores de tesoros perecederos. Vamos a ir a lo que dice Mateo 6, del 19 al 21. Mateo 6, del 19 al 21.
Dice Cristo, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Dice Cristo, no acumulen para sí tesoros en la tierra. No seamos acumuladores de tesoros que son perecederos. Todo lo que está en esta tierra es perecedero. Un día tenemos, el otro día ya no tenemos. Un día tenemos, al otro día tal vez ya no vivimos. Esos son los tesoros de esta tierra, los carros, las casas, la ropa, lo que nos comemos, etcétera, etcétera, las experiencias y demás. Todo eso es pasajero. Y dice Cristo, no se enfoquen en eso, más bien enfóquense en lo que es eterno. ¿Qué es eterno? Mi relación con Dios, mis oraciones, lo que leo en la palabra, intento ponerlo en práctica. Cuando estoy delante de Dios, cuando quiero hacer las cosas diferentes, cuando entrego mi vida a Él para que Él me transforme, eso es eterno. Cuando hago discípulos, cuando evangelizo, cuando escucho y hago, eso es eterno. Cuando soy obediente a sus palabras, eso es eterno. Pero todos los chunches que podamos acumular en la tierra, todo lo que podamos comernos, es perecedero. Y ahí nos parecemos a este mundo consumista que solamente traga y traga, acumula y acumula, no comparte, no crece. No seamos acumuladores de bienes. No busquemos a Dios por los bienes que puede darme. Jesús le dijo a los discípulos, a la gente, ustedes andan tras mío porque acabo de darles de comer hasta llenarse. No necesariamente por las señales que yo hago, no necesariamente por lo que enseño para ustedes. En otro momento les dijo, es que ustedes no van a creer a menos de que vean milagros. Los seres humanos andamos tras cosas visibles, tangibles, cosas que yo pueda acumular, que yo pueda experimentar, que puedan llenarme. Y eso muchas veces nos convierte en esos consumistas y no acercándonos de forma real a Dios. Otra encuestita que me encontré por ahí dice, esta es del Instituto Barna, una revista también muy importante en todo este tema de investigación cristiana. Dice que solo un 15% de los cristianos tiene una vida diaria de oración. Solo un 15%. Eso significa que de cada 20, 3. O de cada 10, 1,5. Más fácil, de cada 20, 3 tienen una vida de oración diaria. Esa es la realidad en la que estamos hoy día. Estamos más preocupados por lo que podemos comprar, por lo que podemos gastar, por X cosas, que preocupados en estar delante de Dios. A veces oramos poquito, y a veces cuando oramos es solo para pedir. Y no solo para pedir sanidad, transformación, a veces es para pedir y pedir cosas. Jesús dijo, no se preocupen, ¿por qué vestirán? ¿Por qué comerán? Vean a las flores, vean a los animales, todos ellos tienen todo lo que necesitan sin hacer nada. Yo les daré lo que ustedes necesitan, dijo Jesús, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas llegarán por añadidura. A veces buscamos la añadidura primero y luego buscamos al Dios justo y su reino. ¿Por qué hablo en plural? Porque muchas veces lucho conmigo mismo porque estoy ahí metido. A veces estoy más preocupado que si el dinero va a alcanzar, que si ese día leí la palabra, oré. Y en eso estamos metidos. Tenemos que ir contra corriente, tenemos que ir en contra de lo que este mundo nos está absorbiendo. Vean qué terrible que llegamos a ver a Dios también como alguien que solamente
nos dará. ¿Saben qué es lo triste de esto? Que siempre habrán personas que van a enseñar supuestamente de la palabra lo que la gente quiere oír. Dice la palabra en Colosenses 2:8 que vamos a poder ser inclusive engañados si no tenemos cuidado, engañados por falsas filosofías de este mundo. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado de qué es lo que andamos buscando de Dios, porque podemos ser engañados y no estar verdaderamente recibiendo lo que sí viene de Él. Tercera característica. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Se va captando la idea? Sí. Tercera característica. Podemos volvernos también muy confiados en nosotros mismos. La tercera característica de este mal en la iglesia es que podemos ser muy confiados en nosotros mismos. Resulta que a veces las pertenencias, las posiciones sociales, los buenos salarios, los buenos cargos laborales, los buenos puestos de liderazgo en la iglesia pueden alimentar en nosotros el ego. Muchas veces el consumismo es para eso. Si usted compra tal camiseta, va a estar al mismo nivel que tal persona. Si usted quiere tal vehículo, va a estar al mismo nivel que cierto estrato social. Entonces necesitas comprar el último celular. Y eso se mete en nuestra cabeza. Y en la iglesia también queremos los mejores puestos, los mejores lugares, que todos me vean, que todos me escuchen, que el pastor me ponga a enseñar porque yo necesito que me vean. Dios está viendo esas intenciones. Lo vio en los fariseos y vean lo que dijo. Vamos a Lucas 18, versículos del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo, por ese cargo que tenía religioso, por ese cargo político, por ese conocimiento, por esos años en el evangelio, por esa cantidad de retiros, encuentros a los que había ido, por esa cantidad de información, seminarios, experiencia que tenía, decía: a Dios gracias, porque yo no soy como aquel pecador. Viviendo en un exceso de confianza en sí mismo. Mientras que aquel, tal vez sin experiencia de iglesia, sin experiencia de la palabra, sin años de ser seguidor, delante de Dios dice: ten compasión de mí porque soy pecador. Muchas veces esos años de estar en la iglesia, esa experiencia sirviendo a Dios, o los recursos económicos que a veces son, que se nos olvide cuán dependientes somos de Cristo y que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y a veces nos pasa como le pasa a ese fariseo, que se compara y dice: aquel es pecador, pero yo no, yo estoy bien. Tengamos cuidado de no caer ahí, porque esa es una filosofía de este mundo,
que al que más tiene se le permite señalar. Esa es una filosofía de este mundo, que el que más tiene discrimina, que el que tiene el mejor puesto ve a los demás por debajo del hombro. No se nos puede meter eso en nuestra cabeza. Se trata de humildad delante de Dios, y eso lamentablemente se está metiendo en la iglesia a nivel universal. Vemos personas que después de un tiempo cambia el asunto por lo que ven, por lo que reciben, por cuánto las personas lo conocen. Hay iglesias que se llenan por una persona y no por Cristo. La gente anda consumiendo figuras públicas. Tengamos cuidado de no perder el norte, de no caer en ese consumismo. Y si Dios nos bendice económicamente, si Dios nos bendice con un buen empleo, si Dios nos da el privilegio, la responsabilidad de servirle en diferentes esferas, en diferentes lugares, mantengamos esa humildad. Yo me llevé una lección gigantesca. Empezamos a ir a servir a una comunidad de alto riesgo social en San José, una comunidad donde hay mucha migración nicaragüense. Y el primer día que yo llegué, me llevé un impacto por las cosas que uno ve. Volví a ver ayer y yo, ¿qué es esto? Me llevé un impacto de ver la agresión, de ver niños en la calle que no tienen que comer, que andan descalzos, que no se han bañado. ¿Qué es esto? Todo el mundo en la calle, nadie respeta las reglas, nadie respeta las leyes de tránsito, todo el mundo se insulta, otros allá se van a pelear, otros están vendiendo droga. ¿Qué es esto? Y empecé a pensar en qué poco de hombres que no han asumido bien su masculinidad, qué poco de pocos hombres que golpean a sus esposas, que no llevan el dinero a la casa y dejan que sus hijos pasen hambre. Qué mal, ¿cómo se les ocurre? Yo vengo a servir a los niños, a los jóvenes, porque ellos no tienen la culpa, pero esos hombres, eso empezó a llenar mi corazón, me empecé a alimentar de eso, y un día Dios llega y me dice: Fabián, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa con usted? ¿Cuál es la diferencia entre usted y estos hombres? Sin palabras. Empezó a crecer en mí un juicio de valor al punto que a veces yo no quería ir. Jer está testigo, a veces yo iba como a la fuerza porque me era incómodo. Y muchas veces me llevaba de juicios. Y Dios fue trabajando en mi corazón poco a poco para no caer en este mal que a veces fácilmente podemos tener, de juzgar a otros, de compararnos, de creernos más, de olvidarnos cuánto necesitamos a Dios. De la misma manera necesita a Dios una persona que tiene el salario mínimo o menos que aquel que gana millones. Pero el mundo, el dinero puede provocar que el que gane millones se le olvide que de igual forma depende de Dios como aquel que no tiene empleo. Y todo eso se mete también en nuestra cabeza y perdemos la noción de quién es Dios. ¿Qué tal si vamos aterrizando esto? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo estaba con todo este montón de pensamientos y retos y cosas, venía a mi mente una pregunta: ¿qué hago con esto? ¿Cómo se evita? ¿En qué aterriza? Y ahí venía a mi mente precisamente esa pregunta que está ahí: ¿cómo evitamos este mal? ¿Cómo hacemos para que este mal no inunde nuestra iglesia? ¿Cómo hacemos para que este mal no inunde nuestros corazones? Podrá estar en el mundo, podremos verlo en iglesias, en lugares, pero ¿cómo hacemos para que no esté en mi corazón y en tu corazón? Y Jesús nos dio la respuesta. Vamos de nuevo a lo que dice Juan 6:35. Ahí está. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Cuando vamos a Jesús, cuando vamos a Él,
no para que nos llene de alimento físico, no para que nos llene de emociones, no para que nos llene de bienes materiales, no para que nos llene de conocimiento o de un estatus. Cuando vamos a Jesús para que nos llene de esos tesoros espirituales, de su presencia, dice que nunca pasará hambre. Cuando vamos a Jesús para ser transformados, cuando vamos a Cristo para que nos ayude a perdonar, cuando vamos a Jesús para que nos ayude a crecer, cuando vamos a Jesús para corregir, dice que nos va a alimentar de tal forma que nunca pasaremos hambre. Cuando voy a Él por consuelo, por dirección, por sabiduría, nunca pasaremos hambre. ¿Saben por qué? Porque delante de Jesús, cuando vamos de corazón, no hay acumulación, no hay desperdicio, no hay falsedad, no hay orgullo que no quede a Él descubierto, aquel que es la luz del mundo. Cuando vamos a Él, cualquier falsedad, cualquier acumulación de conocimiento, de cosas, va a quedar expuesta y Él nos irá guiando. Pero tenemos que ir a Él. Tenemos que ir a Él. Y vean qué curioso, porque yo no les leí el desenlace de la historia, ¿cierto? Vamos a leerlo. Juan 6, versículos del 67 al 69. Juan 6, del 67 al 69. Después de que Jesús se da cuenta que todo el mundo lo está abandonando, que todos los discípulos lo abandonan porque la enseñanza es muy profunda, muy compleja, vuelve a ver a los discípulos y vea lo que les dice a los 12 apóstoles, a los 12 enviados, a los 12 que están más cerca de Él. ¿También ustedes quieren marcharse? Como le decía a uno la mamá cuando uno se portaba mal, las puertas de la casa están abiertas. Si a usted no le gustan mis reglas, ya sabe qué hacer. Y obviamente uno se quedaba en la casita, pues no tenía dónde ir. Jesús les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Y qué contesta Pedro? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Acerquémonos a Cristo, acerquémonos a Jesús, comamos de ese pan de vida. Ahí sí, volvámonos locos, consumistas, aterrémonos de Jesús, aterrémonos de la palabra, oremos, vayamos incansablemente, todo lo que se pueda. Dice la palabra, orar sin cesar. Vayamos a la escritura, aprendamos, crezcamos, investiguemos. Necesitamos esa hambre que tiene un recién nacido, que llora hasta que le den de comer. Necesitamos esa sed que tiene ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. Así tiene que estar nuestra alma, sedienta, sedienta de aquel pan de vida, que es el que nos da salvación, es el que nos llena, es el que nos sacia. Vayamos, corramos a Él con un corazón humilde, agradecido, dispuesto, dejando atrás ese consumo, dejando atrás ese montón de beneficios, ese montón de cosas que andamos persiguiendo, y busquémoslo a Él. Yo quiero compartir con ustedes algunas aplicaciones, algunas evidencias que nos permiten entender que estamos ahí caminando y alimentándonos de Cristo. Y por eso viene por ahí la pregunta: ¿qué demuestra que Jesús es mi alimento? ¿Qué demuestra que Jesús es mi alimento? Y ahí enumeré algunas cositas, bueno, no están enumeradas, ahí enlisté algunas cositas. Cuando Jesús es nuestro alimento, cuando Jesús es nuestro pan, mis planes van a depender de su guianza. Yo no voy a caminar solamente por lo que yo quiero, por lo que vi en internet, por lo que otro hizo, sino que yo voy a caminar
y mis planes van a depender de Él, de cómo Él me vaya guiando. Número 2, Jesús va a ser mi deleite. Mi deleite no es un predicador que cuenta chistes, que es muy carga, que tiene muy buen verso. Mi deleite es Cristo. Mi deleite no es si la canción es bonita o no es bonita. Mi deleite es Cristo. Número 3, cuando voy a la palabra para escuchar su voz y ser orientado. Cuando yo voy a la escritura y digo, Dios, yo quiero que tú me digas qué hacer, yo quiero que tú me hables. Dice la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y ella me va a guiar. Cuando yo voy a la palabra y quiero escucharlo, estoy alimentándome de Cristo. Dijo Jesús, permanezcan en mí, porque separados de mí nada pueden hacer. Número 4, cuando Jesús es mi modelo a seguir. Si mi modelo a seguir es un influencer, una influencer, pongamos mucha atención. Cuando mi modelo a seguir es un familiar, cuando mi modelo a seguir es un compañero de trabajo, cuando mi modelo a seguir es una figura pública, pongamos mucho cuidado. Cuando mi modelo a seguir es lo que me dicen en la calle, pongamos mucho cuidado. Mi modelo a seguir es Cristo. Y cuando Él es mi modelo a seguir, yo me voy a alimentar de Él porque yo quiero ser como Él. Así como los discípulos un día le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Queremos orar como tú oras. Ellos seguían a su maestro y su modelo. Número 5. Cuando confío en Él sin importar la circunstancia. Cuando yo confío a pesar de que es un desierto, cuando yo confío a pesar de que es una espera, cuando yo confío a pesar de que es una prueba, es porque yo me alimento de Cristo y no de las cosas, de las emociones, de las experiencias y todo eso. Cuando yo confío en Él, a pesar de lo que pase, es porque me estoy alimentando verdaderamente de Él. Cuando yo le busco solo por las bendiciones lindas que obtenga, estoy siendo como ese pueblo que lo buscaba solo para que le diera de comer. Cuando Jesús es mi descanso, cuando estar en Él, cuando reflexionar en Él, cuando descansar en su palabra, en oración, o simplemente no hacer nada y tratar de estar en su presencia, cuando yo quiero eso, cuando yo logro descansar en Él, Él es mi alimento, me estoy alimentando de Él. Después de que muere Juan el Bautista, Él y sus discípulos están golpeados. ¿Qué les dice Cristo? Vámonos a solas, retirémonos, vamos a orar, vamos a descansar. Y en algún momento le dice a sus discípulos, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo les daré descanso. ¿Qué más? Hay dos más. Dos evidencias más de que yo me alimento de Cristo. Cuando Él es la fuente de mi fe y no las bendiciones físicas, no las emociones. Cuando Él es, cuando su palabra, cuando lo que Él hace es la fuente de mi fe. Cuando la cruz, cuando la tumba vacía es la fuente de mi fe y Él es el centro de mi vida, ahí estoy viviendo, tratando de alimentarme de Él. Pero cuando el centro de mi vida es el dinero o algo más, tenemos que hacer algo. Y por último, cuando la oración es un estilo de vida, cuando necesito orar, cuando necesito ir a Él, cuando no puedo descargar en nada más, cuando no puedo hablar con nadie más que no sea Él, cuando necesito estar ahí con Él, estoy alimentándome de Cristo. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios por este mensaje, por esto que Él ha preparado para nosotros, por este reto? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Qué es lo que ando buscando? ¿Qué es lo que quiero?
porque según ese tesoro que yo tenga, así va a ser mi corazón. Ahí estaré, ahí estarán mis energías. Hoy quiero motivarlos a que el centro, a que el alimento sea Cristo, sea su palabra, sea Él. Padre, gracias. Gracias por lo que haces, Dios. Gracias por nuestras vidas. Gracias, Dios, por todo lo que has preparado, por todo, Dios, lo que nos has dado. Gracias, Dios, porque todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, Dios, es por ti, para ti. Damos gracias por tu provisión. Damos gracias, Dios, por tu cuidado. Damos gracias por las oportunidades, por las experiencias, por todo lo bueno que hemos podido vivir. Pero te pedimos, Dios, que nunca esto secundario te reemplace a ti, Jesús, que eres el primero. Que tú seas el centro, Dios. Que tú seas todo para mí, que tú seas mi alimento. Esa es, Dios, nuestra meta, que tú te conviertas en el centro. Ayúdanos a recordar esa necesidad que tenemos de ti, Dios. Entregamos a ti nuestras vidas, nuestros corazones, entregamos lo que somos, Dios, pidiendo, Padre, que tú nos guíes. Queremos caminar como tú, Dios. Queremos tener esa hambre, esa necesidad de ti y de nada más. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Cristo. En tu nombre oramos. Amén. Amén.